Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Soy su profesor Rubén. Hoy pues en la clase de filosofía pues, vamos a tratar el tema de la epistemología, que ya habíamos hablado un poco de esto en clase. Y vamos a hablar de particularmente de la ciencia y el método. Entonces, para ello, pues les planeé una guía. Con esta guía pues la idea es desarrollar unos conceptos fundamentales de lo que es la epistemología, algo muy sencillo. Y a partir de estos conceptos fundamentales, pues vienen unas lecturas y luego unos cuestionarios que se deben resolver en la guía, pero también las respuestas se deben pasar al cuaderno, solo la respuesta. Entonces, vamos a hacer esto, arranquemos de una vez y vamos allá. Entonces, el primer punto es, leo el siguiente texto para comprender el sentido de la epistemología y luego resuelvo el taller. Entonces, esta parte, pequeña imagen que puse ahí en la guía, hace parte del libro que ustedes tienen de Introducción a la Epistemología. Entonces, si ustedes ya tienen el libro, pues no tienen que matarse la cabeza, porque ahí está, lo pueden leer mucho más fácil. Pero si no lo tienen, pues también les solucioné la vida y aquí está. Entonces, mírenla ahí. Ahí tienen evidentemente la parte de la que vamos a tratar, que es la introducción, es de las primeras páginas. Entonces, ¿qué busca la epistemología? La epistemología es una palabra que suena a difícil y erudita, culta. Los que se dedican a esta actividad suelen pasar por intelectuales, estudiosos, gente difícil de entender. Sin embargo, Heinz von Förster, un gran pensador contemporáneo, físico, pionero de la cibernética, teórico de la organización, epistemólogo, sostenía que todos tenemos una epistemología, pero no sabemos que la tenemos. Entonces, voy a explicar esta frase porque es muy importante. Todos tenemos una epistemología, pero no sabemos que la tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. Eso quiere decir que todas las personas tenemos una forma de llegar al conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo así que una forma de llegar al conocimiento? Muy sencillo, muy sencillo. Si usted va un día a una fiesta, ¿cierto? Y usted ve a una muchacha, ¿cierto? Y la chica ve a un muchacho. Hay unas claves para saber cómo actuar enfrente de ella o enfrente de él, ¿cierto? Entonces, esas claves de cómo actuar no es que nos las hayan dicho por escrito, primero tiene que hacer esto, luego tiene que hacer esto, luego tiene que hacer aquello, sino que las aprendimos. ¿Las aprendimos cómo? Las aprendimos viendo a nuestros padres, las aprendimos viendo en la televisión, viendo en los medios, las aprendimos por nuestros compañeros. Esas formas de actuar y esas formas de comprender la situación y esas formas de saber qué hacer, eso es epistemología. La epistemología es el camino para llegar al conocimiento, para llegar a saber algo. Y aquí, en este caso particular del ejemplo que les doy, pues sería saber cómo acercarse a alguien que nos interesa, ¿cierto? Entonces, la epistemología está presente en todo, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos mirando cómo entender y cómo comprender lo que no viene como una señal de tránsito, ¿no? Lo que no viene ahí dado, que nos dice haga esto o haga aquello, sino que tenemos que interpretar. Eso es la epistemología, el camino al conocimiento. Ese camino, entonces, ¿cómo se anda ese camino? Entonces, sigamos leyendo para entender un poco más de esto. Así como el burgués gentilhombre de Molière, le gentilhomme, no sabía que hablaba en prosa, muchas personas tampoco saben que tienen una epistemología. Epistemología es el nombre que le damos actualmente a la disciplina que se ocupa del conocimiento, aunque a lo largo del tiempo y en diferentes lugares las preguntas han cambiado. Algunos de los interrogantes más insistentes han sido: ¿qué significa conocer? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde es posible confiar en lo que sabemos? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Quién conoce? ¿Cómo es el proceso de conocimiento? ¿Cómo se valida el saber? ¿Cierto?
todas esas preguntas que están ahí y que parecen que fueran muy orientadas como algo de filosofía así aburrido, cuáles son los límites del conocimiento, hasta dónde es posible confiar en lo que sabemos, todo eso lo pueden seguir aplicando al ejemplo que les doy de conocer a alguien, ¿sí? Todo eso. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Sí? Entonces, en conocer a alguien, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde es posible confiar en lo que sabemos? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros nos basamos para actuar en frente de esa persona que nos interesa, nos basamos en cómo el abuelo conquistó a la abuela y de pronto la conquistó a totazos, pues imagínense, ¿cierto? ¿Ustedes creen que les va a funcionar? Probablemente no les funcionará, ¿cierto? Entonces, ¿es posible confiar en lo que sabemos? Depende de cuál sea la fuente, ¿sí? Depende de dónde venga y quién es el que nos está diciendo cómo confiar en eso. ¿Quién conoce? Entonces, ¿quiénes son los que, o sea, en quién nos basamos para aplicar ese conocimiento? Todo eso son y pueden hacer el ejemplo que quieran ustedes con cada una de estas preguntas. Piensen en, no sé, en su novia o en su novio. Piensen en eso y piensen en esas preguntas a ver si aplican o no, ¿sí? Pero pues para dejar a un lado este ejemplo, porque no, entonces se nos vuelve solamente una consejería de citas. Entonces, para dejar de lado un poquito de eso, pues pensemos ya en concreto en el conocimiento como tal, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? Pues, por ejemplo, las disciplinas de la ciencia, ¿cierto? La ciencia como tal tiene unas disciplinas y en cada una de esas disciplinas hay unos límites, hay unos personajes que son las autoridades en esa disciplina y hay unos métodos. El método es fundamental porque el método es lo que nos permite saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Básicamente es eso, ¿listo? Entonces, ahora, en la parte de las actividades, ¿cierto? Ya para pasar a las actividades, pues hay unas lecturas. Muchachos, las lecturas muy sencillas. No voy a hacer la lectura porque pues ustedes ya están grandecitos y ustedes pues evidentemente saben leer muy bien. Entonces, como saben leer tan bien que ese Andrés Bello ya los está esperando cuando presenten el ITFES. Entonces, las lecturas son muy cortas. Hagan ustedes la lectura, es muy cortica, y a partir de la lectura responden a las preguntas. Las preguntas también son muy sencillas, ¿sí? Son de A, B, C. Pueden responderlas evidentemente desde el pinochazo, pero no lo vayan a hacer porque entonces no aprenden nada. Entonces, no, lean bien y a partir de lo que leen responden. Recuerden utilizar pues las estrategias de lectura, que son muy sencillas. Mirar lo literal, lo diferencial y lo crítico intertextual, pues eso contribuye a que puedan responder adecuadamente a las preguntas. Luego de las 3 preguntas, ¿cierto? Que se responden ahí en la hoja y que luego la respuesta que ustedes escogieron se pasa al cuaderno. Entonces, por ejemplo, yo escogí la C, entonces tacho la C, hago una X ahí en la guía, pero en el cuaderno entonces escribo. Pregunta número 1. El planteamiento de los autores del texto anterior frente al conocimiento es ¿qué? ¿Sí? Entonces pongo ahí la pregunta número 1 y luego respondo la C, por ejemplo, ¿no? Es imposible distinguir el conocimiento común del conocimiento científico. Bueno, es decir, usted respondió eso, pues la pone ahí en el cuaderno así, la C, así. Esa es la metodología, ¿listo? Luego, la pregunta número 4 tiene un pequeño párrafo, la 5 también, que se responden ahí mismo, de igual forma para la 6, y la 7, y la 8, y la 9. Entonces, muy sencillo, ¿listo? Entonces, esas son las preguntas a partir del concepto que les di de epistemología. Es un taller muy sencillo, muchachos. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues me pueden escribir por la plataforma. También estaré intentando crear un grupo de WhatsApp con ustedes para que pues, me puedan escribir preguntas de filosofía. No me envíen stickers, no me envíen fotos, no me envíen nada de eso, que no es la idea. Por favor, solo es para las preguntas que haya sobre la guía.
Si me va a preguntar algo que por el ejemplo de que la novia o el novio, pues tratemos de que no, tratemos de concentrarnos en lo temático realmente de la guía, ¿listo? Entonces, muchachos, pues eso fue. Cualquier duda con muchísimo gusto. Espero que estén bien, espero que estén aprovechando esta cuarentena, que la estén aprovechando pues para repasar, pero también para pensar en lo importante en la vida, para darse cuenta pues, de que esto del coronavirus, que empezamos riéndonos ahí en las clases y burlándonos y haciendo chistes, pues es algo serio. Es algo muy serio y pues tenemos que tomarlo de una manera adecuada, ¿no? Tampoco es volvernos locos y asustarnos al punto de hacer cualquier cosa, pero sí tomar medidas, tomar precauciones. De igual forma, pues espero que, como ya les decía, que esté muy bien, que su familia esté bien y que pues todos salgamos de esta sin tener que lamentar nada. Eh, pues bueno, ya que más les deseo que se vuelvan heroicos en Free Fire, que en LOL también pues no sé, avancen al nivel más alto, en Call of Duty o cualquier cosa que estén jugando. Eh, Espero que estén muy bien muchachos, un abrazo, se cuidan y saludos.